Juan Pablo Bernal, con él, uno de estos jóvenes emprendedores que están comunicando mucho a través de las redes digitales, vamos a conversar sobre su proyecto y vamos a hablar también sobre las visiones políticas que hay en el Perú. Juan Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Buenos días, Julio. Un gusto estar contigo. La primera pregunta que uno surge es que en medio de este caos, tu periódico se llama El Gobierno, pero acá reina el desgobierno, ¿no? ¿Cómo hace para Totalmente de poder acuerdo. comunicar un poco de orden en medio de este desbarajuste total que es la realidad peruana que vivimos estos días? Bueno, sinceramente creo que a todos nos cuesta comunicar y poder terminar entendiendo un poco de lo que está pasando, porque día a día cambian las cosas y no sabemos si se termina, si continúa el gobierno, el Congreso. Son idas y venidas que complican, para a todos los comunicadores, a todos los periodistas, se nos complica un poco, ¿no? Ahora, Así hay que, aquí una complicado. guerra, hay una guerra en la cual hay lo que se llama el lawfare, que en inglés quiere decir la guerra usando la ley. ¿Y tú no crees que hay también un mediafare, una guerra política en la cual se usa en un sentido u otro también los medios de comunicación? ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Yo creo que los medios de comunicación toda la vida han jugado, y hoy día también jugamos un papel muy importante dentro de la política. Hay medios de comunicación que se alinean al gobierno, como hay medios de comunicación que se alinean a la oposición, tácita o explícitamente. Es algo que siempre se ha dado y yo no soy de los que creen realmente que existe un periodismo 100% independiente, un periodismo completamente desideologizado, por decirlo de algún modo. Yo creo que todo tiene una tendencia marcada y terminan aplicándolo a la hora de comunicar. Pero fíjate, Juan Pablo, yo veo un problema muy serio, y estoy hablando con Juan Pablo Bernal, director del el periódico El Gobierno digital. Yo veo un problema muy serio en lo siguiente, a ver qué te parece. Si tú vas a varios lugares del mundo vas a entender, vas a darte cuenta que hay una lucha cultural, ¿no? Sobre todo desde que nació Trump, Bolsonaro, líderes carismáticos de la derecha que empiezan a alinear a sectores muy radicales a su entorno. Los hay también desde el lado del populismo de izquierda, por supuesto. El ejemplo más claro es el chavismo en nuestro continente. Pero, en líneas generales, antes la prensa tenía un rol más bien moderador, ¿no? Tenía un rol de diálogo, un rol de más convencional, de poder llevar a la gente a entenderse, creo yo. Vivía con los valores tradicionales del nacionalismo y otros temas. Pero, efectivamente, la revolución periodística que inicia Rupert Murdoch en Inglaterra irrumpe con un periodismo de ofensiva, con un periodismo de ataque, que es el que también influye en Correo, en varios diarios aquí en Perú, y termina siendo, digamos, un fenómeno mundial en el cual la prensa se vuelve un elemento en el cual la gente se divierte con la difamación, el ataque, y por otro lado, los medios conservadores de siempre siguen lo mismo, los liberales también, haciendo su trabajo de investigación, un trabajo concienzudo, etcétera. Pero la gente pasa algo, que viene la televisión, viene las redes y hay un desbarajuste total. Cambian los circuitos de comunicación de manera radical. Y eso lleva a que esta guerra cultural que se ha expresado muy fuertemente en las redes y en los medios empiece a invadirlo todo. Entonces, ¿cuánta verdad hay? ¿Cuánta objetividad hay? ¿Cuánto está dominado por los fake news, por la improvisación absoluta de la información? ¿Y cuánto realmente obedece a la verdad, a los criterios tradicionales que han regido siempre la prensa, ¿no? Yo creo que es un tema muy debatible de todas maneras y que realmente ha ido evolucionando en gran medida la prensa y la forma en la que comunica. En el caso de nuestro país, yo creo que es muy claro la tendencia que tienen algunos medios que buscan, de alguna manera, con la forma en la que comunican, están buscando a deshacerse o lograr la destitución de Pedro Castillo. Y hay Claro, otros que, inclusive hay medios que han salido y están teniendo una tendencia oficialista, medios que ahora claro. se denominan prensa alternativa y demás. Claro, Entonces, pero de la todas prensa maneras, alternativa es ridícula frente a la otra, ¿no? O sea, es una prensa alternativa más mal totalmente de acuerdo. concebida, técnicamente precaria, ¿no? Porque prensa Sí, alternativa, ponte, no son los diarios de izquierda, prensa alternativa es unos no, no, cuantos que han salido en totalmente. la prensa Martín, ¿no? O sea, entonces hay un problema acá de poder, ¿sabes? Mira, en varios países ya están llegando a la conclusión que no es posible que el poder cambie, que haya un espacio para el progresismo o incluso para la derecha moderada, si es que no se cambian las reglas como se conducen los medios de comunicación. Y mucha gente está empezando a hacer lo que haces tú. O sea, medios carismáticos, que de repente no tendrán tantos miles de personas a su alrededor, pero que empiezan a marcar una huella diferente. ¿Ese es el propósito de tu periódico? Lo que mi periódico tiene como objetivo es poder informar,
de la manera menos ideologizada posible acerca de una línea de temas relacionadas a la política. No tenemos un equipo amplio como lo podrían tener medios mucho más de mayor llegada, como, no sé, el comercio o los canales televisivos, pero buscamos cubrir todos los hechos importantes que se dan en la política hoy en día, peruana y tanto internacional, porque también tenemos una sección de internacionales. Entonces, el objetivo que nosotros tenemos es eso, ¿no? Poder cubrir de la mejor manera todos los hechos que se dan. Pero de todas maneras, no nos da con el equipo que tenemos, que es un equipo de alguna manera limitado frente a otros, para cubrir. ¿Pero tú haces la guerra informativa o haces una guerra de investigaciones? Estamos de todas maneras creando un equipo de investigación, estamos iniciándonos en eso. De todas maneras, no es fácil, sobre todo si no tienes los medios económicos como pueden tener otros medios. Bueno, es que mira, esto de los medios tiene que ver con diferencias económicas, pues, ¿no? O sea, si tú no tuvieras el comercio, probablemente la prensa del Perú sería mucho más democrática, porque es un monopolio gigantesco que no solo se apropió del 80% de los medios que ya tenía, sino que además incorporó a la República, que era el único proyecto liberal, abierto que había en el país, más vinculado a la izquierda y al progresismo, y terminó siendo fagocitado, porque al final, en realidad, se incorporó el juicio que tenían, se negoció y se incorporó un grupo de periodistas a ser parte del circuito independiente, por supuesto, de la República, pero siempre marcado también por esta realidad financiera y económica. Entonces, ¿qué habría que hacer? Y a veces uno se detiene a pensar, a ver, si tú sigues teniendo solamente los canales en manos de los que están, varios de los cuales ya han sido juzgados en la época de Fujimori, tú dices, ¿cómo es la justicia y el equilibrio de la información en un país? Porque los canales de televisión son el principal problema. Señal abierta y señal cerrada. Todo controlado por una misma corriente. Y sus efectos los estamos viendo en estos últimos tiempos. A mí, mira, yo vengo de los medios grandes. Yo soy editor general de Panamericana de Televisión, he creado una estación de radio, he creado un 9 luego, o sea, he estado metido en esto buscando hacerlo una empresa autosuficiente, cosa que se puede hacer, pero que requiere de determinadas reglas. Entonces la prensa alternativa a mí me hace morir de risa porque simplemente es un disfraz para una prensa gobernista de mala calidad, ¿no? Yo creo que hay que tener prensa libre, pero se trata de que estos proyectos, porque mi programa de televisión es un proyecto alternativo, no busca ser como parte de la prensa existente, busca ser un proyecto con una proyección en las redes y todo eso. Entonces, estamos en lo mismo, pero la gran pregunta es cómo lograr el éxito, y creo yo que el éxito es con la calidad de la información, con la calidad del contenido, hablando de cosas nuevas y hablándole directamente a la gente a los ojos, ¿no? Porque creo que ahorita el negocio no es irse a armar un proyecto de investigación tipo IDL, una cosa así. Acá el negocio es llegar a la gente con una contrainformación, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que no nos da ni la cantidad del equipo ni en términos económicos para poder agarrar y hacer un proyecto del estilo de IDL. Son muy pocos los que tienen esos medios. Claro. Y bueno, realmente he visto muchos medios de comunicación que hoy en día dirigidos por jóvenes que se mueven mucho más por redes que teniendo una página web donde se escriben notas, donde se escriben investigaciones y demás. Eso me parece que también es un adicional, ¿no? Cuando yo empecé el proyecto de alguna manera, y te lo comento para que darte un contexto, porque leía los medios de comunicación, siempre me gustó leer un poco de gestión porque me gusta un poco también los temas económicos y demás, pero no sentía que conectaba directamente conmigo. Entonces encontré un vacío de alguna manera en el mercado donde los medios seguían con la misma dinámica de siempre, los medios grandes, y no llegaban a conectar con los jóvenes, de las maneras que el joven quiere leer, de la manera en la que el joven busca la información. Entonces de ahí nació el proyecto, empezamos a escribir y empezamos a ampliar el equipo. Y yo creo que esa búsqueda de encontrar el nicho en el mercado que no ha sido cubierto es lo que muchos medios digitales han iniciado hoy en día. Claro. No sé, por ejemplo... Recuerda que ahora el 52% de la gente en el Perú se informa a través de su celular, ya no están con los medios. Yo creo que la mayor parte de los medios están en un descalabro total, ¿no? Los medios tradicionales. A pesar que se ufanan de que controlan el poder, es un desastre lo que factura hoy día Panamericana de los tiempos que yo estuve, y también otro desastre lo que está pasando en el comercio y ese bloque, digamos, completamente ideologizado que se ha apoderado de la mayor parte de los medios escritos del Perú, ¿no? Sí, yo creo que hay un tema también, una crisis económica dentro de los medios, que ya se vive hace varios años. Pero la ventaja de los chiquitos, ¿sabes cuál es? Es como pasa con los ambulantes, ¿no? Que tú puedes agarrar y te puedes colocar donde mejor te convenga, te cuesta menos y puedes tener una ventaja enorme si tienes fuentes de información veraces o una cosa que a mí me parece clave, que es la especialización, ¿no? Por ejemplo, en economía,
No hay un medio digital decente en el Perú que yo conozca, por lo menos, de repente no lo he leído, pero no se trata de hacer una gestión, se trata de tener un medio que hable de la economía con otro contenido, ¿no? Tomando el ejemplo de otros países, etcétera, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros en el caso de Diario Gobierno lo que hicimos en economía era aplicar Economía 360, que es un proyecto que Claro, buscamos cubrir todos los temas económicos, pero también explicarlos de algún modo, claro, ¿no? claro. Porque ¿Qué tal muchas te ha ido veces, con por eso? ejemplo, ¿La gente te escucha? ¿Te ve? sí, ¿Te hemos sigue? tenido gran llegada. En algún momento, por ejemplo, explicamos el tema de por qué el Banco Central de Reserva aplicaba lo de la flotación sucia y las personas llegaron a entenderlo, se compartió mucho. Entonces es un tema de ¿Y que de alguna manera cuántos sirve. miles te escucharon en esa ocasión exitosa? ¿Cuántos miles te llegaron a ver? El alcance de la publicación en Instagram, por ejemplo, tuvo cerca de 75.000 Muy bien, personas. muy bien. La Más que el interac- comercio, la que interac- no vende más que 25.000. Ya, tú lograste entonces llegar ya con algunos temas. Ahí tienes una línea de exploración, ¿no es cierto? Otra que a mí me sí. llama la atención mucho, que por qué no hay prensa digital alrededor de eso, son algunos temas que son realmente sustanciales, ¿no? Por ejemplo, no veo suficiente difusión en Internet de muchos proyectos muy válidos. Acabo de entrevistar a unos ambulantes, por ejemplo. Pero vaya que ambulantes, ¿no? Gente que son 4.500 que venden en el centro de Lima de 4 a 9 de la mañana, ¿no? Y que no tienen absolutamente nadie que los defienda. La municipalidad a partir de las 9 les empieza a robar la mercadería, les empiezan a pedir plata y no hay alguien que asume esa causa. Yo creo que el gran periodismo siempre ha sido el periodismo de las causas, ¿no? El periodismo de las razones que tienen los pobres, que tienen la gente que no se le escucha, los ciudadanos sobre todo. Siendo ciudadanos de este país no todos somos iguales, ¿no? Y creo que ahí hay, por ejemplo, un gran causa desiguales, le llamaría yo a una cosa así, ¿no? No hay quien defienda ese tipo de causas. No están de Sí, moda, creo. realmente es un tema trágico, ¿no? Porque hay muchas personas que simplemente su voz no ha sido escuchada. Así es. Inclusive los jóvenes muchas veces no son Te doy, escuchados. Y mira, es, por ejemplo, una sección, por ejemplo, de desenmascaramiento. Perdona que te sugiera cosas, pero me surge por el trabajo periodístico. Mira, por ejemplo, no sé si tú sabes que en el Perú tuvieron todas estas empresas legales, ¿ah? No ilegales, de transporte, como tienen mala fama, nadie les hace caso. Y yo conozco a la Cámara de Transporte de Lima, que es una organización ejemplar, proba, con buenos dirigentes, con mucha preocupación por el país, que querían cambiar de los buses eléctricos, perdón, de los buses convencionales a buses eléctricos y a gas. ¿Ok? Y resulta que para eso necesitaban una licencia de varios años. ¿Sabes lo que hizo en el momento de la pandemia la famosa organización que controla todo lo que es el transporte, la Sutran? Le metió una licencia de solo 6 meses. Tenían ya 300 buses que iban a comprar y créditos chinos y tuvieron que dejarlos. Y hoy día los bancos no les prestan. Hoy día todavía no se han rehecho de la pandemia porque hoy ya tienen sus unidades trabajando, pero tienen el gran problema de que su causa, que era pasar a una causa que le interesa a todo el país, a usar buses eléctricos, se cayó por esta discriminación en los créditos y por la persecución que continuó contra ellos, abriéndoles ya el mercado de colectivos que los afecta severamente su rentabilidad. Entonces tú dices, ¿qué país es este donde no hay ni siquiera alguien que salga, un político o un medio de comunicación a defender una causa como esta, ¿no? totalmente. Y yo creo que ese es un tema que va muy de la mano con que no existe el tema de representatividad real en el Congreso, ¿no? O sea, tenemos una crisis de representatividad que viene de hace varios años y eso no ha cambiado y los proyectos que se tienen no bastan para poder lograr un cambio real. Entonces, en el caso de lo que comentabas de los camioneros, de ese gremio tan importante para el país y que tantas veces nos ponen en paros y entramos en crisis, y es justamente porque no se les escucha. Y la manera en la que encuentran para ser escuchados es un paro, es una forma en la que detienen todo el país. Y justamente lo que me comentabas, yo no lo conocía, me parece un tema muy interesante y me parece un Ojo, que tema que estos si son estuviera... los dueños de buses formales en las ciudades, ¿ah? También los camioneros, pero los dueños de buses formales en la ciudad de Lima, que tiene una cámara de transporte que tiene nombre pituco, se llama Cámara de Transporte de Lima, y sencillamente son ignorados por las autoridades. Y en temas tan sustanciales, mira, y yo no sigo contándote porque te voy a marear, pero, por ejemplo, un caso más para terminar, la causa de toda la gente que está siendo echada de sus casas, que se vio en una migración masiva de 500.000 de personas que se fueron de Lima a provincias. Ya, eso revela un profundo problema social. ¿Quién defiende a los que se quedan sin casa porque los alquileres no están regulados en el Perú? Porque sobre pretexto que debe haber libertad de mercado, nadie le para la mano a los dueños de propiedades. Porque una manera es que el desalojo se vuelve luego
inversión masiva en edificios, en otras cosas que tienen mayor valor, y es una reivindicación impresionantemente importante para las familias. Por no hablar de que en el Perú se vende el 80%, por ejemplo, de las verduras, están contaminadas, y están demostradamente contaminadas. Contienen productos sumamente peligrosos como el fósforo y otros, y realmente es un desastre para lo que es el funcionamiento, digamos, de una alimentación sana. Y te doy, no es que yo te quiera instruir, te estoy dando temas que yo ya los estoy haciendo acá en mi medio, que es Infloro, y que lo tratamos de hacer de manera continua y regular. Y es muy difícil, pero creo que ahí están los grandes temas nuevos que probablemente van a llamar la atención sobre esta prensa digital que tiene la ventaja de que puede hacer la guerra de guerrillas a los medios grandes, ¿no? Que es una técnica del marketing, y entrar por donde no entran los demás, ¿no? No quiero darte ideas porque tú le has puesto un nombre sonoro al tuyo que es el gobierno. Yo lo llamaría el desgobierno, pero en fin. Estamos hablando entre colegas periodistas, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que tenemos que buscar los medios que estamos naciendo de algún modo, que estamos tratando de abrirnos paso, es justamente encontrar esos temas que nadie toca o que todo el mundo ignora y ponerle foco ahí y ponerle un énfasis al asunto, ¿no? Claro. Justamente para que se mueva y demás. Y bueno, no hay que olvidar que el periodismo nace así, ¿no? O sea, nace cuando los comerciantes de Boston querían saber cuándo llegaban los barcos de Inglaterra porque ellos vendían té. Y su problema era que querían el té para poder hacer su negocio. Las casas de té, todo se traía de Ceilán y llegaban, pues los viajes eran pues tremendamente largos, estaba hablando del siglo XVII, XVIII. Y el periodismo nace a partir de la crónica comercial, ¿te das cuenta? Da un servicio público. Y a partir de ahí crece la necesidad de estar informado sobre muchos hechos de la política y de otros. Entonces hay una génesis del periodismo que tiene que ver con las necesidades de la gente que se ha perdido, ¿no? Sí, totalmente. Dime, ¿tú haces video o todo es escrito en tu caso? Lo que estamos trabajando son temas como somos un medio de jóvenes para jóvenes de algún modo, claro. Lo que estamos trabajando, a mi pesar de algún modo, porque yo me resistía, ingresamos a TikTok, ingresamos al tema de los Reels, en Instagram nos movemos mucho. Pero no tiene por qué darte pesar, viejo. Yo mismo, que soy mucho mayor que tú, unas 3 veces mayor que tú o 4 veces, sin embargo yo estoy metido precisamente en la búsqueda de esos canales. Ahí está una parte del futuro, ¿no? Sí, totalmente. Y de alguna manera es el mundo que más crece. TikTok es la red social que más ha crecido en los últimos 2 años. Pero tú sabes perfectamente que no puedes escribir un ensayo en TikTok, ¿no? Si te mandas un rollo medio complicado, te botan. Es la constante de la naturaleza, la mutabilidad que necesitamos, inclusive los medios, de adaptarnos a lo que hay hoy en día. El futuro de la información no está en una nota escrita necesariamente. Está en una persona que te conversa en un minuto, aunque no se puede resumir en un minuto por completo, pero que te trata de decir en un minuto lo que está pasando en el mundo. Y justamente el futuro es donde tenemos que... ¿Pero tú eres un diario o un semanario? ¿Cómo te defines en términos de temporalidad? ¿Tú eres un diario, un semanario? ¿Qué cosa eres? ¿O eres una plataforma? ¿Cuál es tu definición? Bueno, somos una plataforma y somos diario de gobierno porque lo escribimos diariamente, tenemos más o menos un esquema diario. Esa es una chambaza. Ahora, hay un gran periódico del mundo que hace lo que haces tú, debes haber escuchado de él, que está en inglés y en español, francés, en varios idiomas, que es el Huffington Post. Pero el Huffington Post, incluso, mira tú, es un medio digital que tiene las noticias como tú me las describes, pero además tiene incorporado un canal de televisión y tiene también podcast y estaciones de radio, todo en un solo producto. Y es muy exitoso, muy costoso, ha tenido el apoyo de un vicepresidente de Estados Unidos, ha podido por eso crecer, pero tiene campañas que son de la línea que te digo, noticias que otros no dan, ¿no? Y tiene lectores y suscriptores y mucha plata que va ganando poco a poco, con un alto costo, por supuesto, porque está incorporada a la televisión, pero le da pues un resultado magnífico, ¿no? Está en la web. Sí, ¿no? Por supuesto, lo he leído. Y habría que buscar ejemplos de ese tipo, ¿no? Quizás para Perú falta un diario verdaderamente digital, porque el comercio digital pues es el comercio escrito que te lo ponen en la red nomás, ¿no? Sí, totalmente. Y van naciendo, y yo creo que es interesante porque se crea una dinámica importante, sobre todo en las redes sociales, de medios que denuncian, por ejemplo, el tema de la mujer, la defensa de la mujer y ir en contra de la violencia. Hay muchos medios que han abierto su camino por ese lado y lo trabajan y le dan mucho énfasis a eso, y me parece muy bien. Claro. Hay cada medio que terminan haciendo una especie de especialización, valga la medio redundancia, y es lo importante, ¿no? Que pueden informar de una manera mucho más práctica, mucho más teórica. Más ligada a la gente, quizás, ¿no? Más ligada a la gente, ¿no? Sí, eso es lo que me parece mejor dentro de todo. Claro. Y es lo mismo que nosotros estamos apuntando.
es complicado porque hemos empezado a abarcar diferentes temas, inclusive hemos sacado nuestra propia revista de temas más de sociedad y de vida social. Claro. Entonces, como que nos hemos tratado de abrir un poco de camino, pero estamos yendo por el camino de la economía 360 y diferentes formas que tratamos de aplicar y de explicar. Mira, a nosotros nos interesa como proyecto comunicacional, que vamos a hacer ya tenemos una red de televisión muy extensa en 40 ciudades del Perú. Nos interesa mucho un proyecto como el tuyo, nos interesa asociarnos y conversar, porque hay muchas cosas que podemos hacer en común. Es decir, nosotros podemos dar la perspectiva de lo que pasa al interior del país, somos un programa de entrevistas que también puede ser convertidas en material periodístico, y es así como van creciendo las redes de comunicación que hay que construir, las redes del futuro, ¿no? Con simplicidad, con el apoyo mutuo y tratando de tener los temas correctos que a la gente le interesan, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que por ahí va el futuro, ¿no? Claro. Y aparte, como medios que vamos creciendo, que vamos naciendo, siempre hay que apoyarnos, ¿no? Claro. Muchos colegas míos me han comentado que también iniciaron sus proyectos que veían más como una competencia. Y yo veo la competencia como algo nutritivo, como algo que te sirve para Mira, pero crecer, que te sirve para... yo creo que el secreto de un buen proyecto es que se autosostenga. Toda mi vida yo he hecho proyectos de todo tipo que se han autosostenido. Y creo que ahí está el secreto. O sea, no es posible que tú seas un crítico del capitalismo, del conservadurismo, del atraso y no puedas sostener tu medio. Cuesta, pero hay que encontrar, hay técnicas para hacerlo. Más aún hoy día con lo digital tú puedes conquistar el espacio, ¿no? Definitivamente, yo creo que un ejemplo también es el nuestro, que hemos empezado sin muchas pretensiones, como un programita que sale poquito a poco y hoy día estamos a punto de entrar en el turbión de los medios digitales y en una cantidad enorme de provincias en todo el Perú, porque hay la demanda, porque le interesa a los que son broadcasters, a la gente que tiene medios, le interesa estos productos, son alternativos, le gusta a la gente, empieza a ganar espacio, pues ahí está, digamos, el secreto de la ventaja que te da lo digital, de la ventaja que tiene este periodismo más ligero que los grandes medios tradicionales, ¿no? Entonces ahí la pregunta que yo me hago es, hacia adelante, ¿cómo proyectas tú tu futuro? ¿Estás en regiones? ¿Llegas a tener lectores en las regiones o estás básicamente en Lima? ¿Cómo es tu realidad como sociología, digamos, de la comunicación? Bueno, nosotros tenemos un impacto interesante porque no solo nos leen en Perú, sino en otros países, peruanos en otros países usualmente, entonces eso me parece algo importante. En regiones, lamentablemente, no tenemos la logística para poder llegar tanto a las regiones, pero de algún modo nos estamos abriendo paso. Ahorita Bueno, pero si tú hablas acá proyecto. con Walter Velázquez, que es mi productor, y hacen un acuerdo conveniente de canje, no sé, de repente él quiere comer sándwiches en alguna cafetería pagado por ustedes, habrá que ver. Nos interesaría mucho porque podríamos darte ese acceso y nos interesa promover. Una de las cosas que vamos a hacer es promover gratuitamente a los otros medios que trabajen con nosotros, ¿no? Mediante un canje de servicios en el cual tengamos servicios mutuos que sean muy claros y que puedan permitir un trabajo interesante. Por ejemplo, la difusión de entrevistas o de material en exclusiva, cuando ya tú lo has publicado, que a nosotros nos interese también. Esa es la red que queremos armar y para eso estamos. Así que contamos contigo, Juan Pablo, un gran gusto haberte entrevistado y me encanta tu visión Igualmente. del futuro. Solo que una sugerencia, ¿me permites una nomás? ¿De alguien más veterano que tú? O me vas a mandar al diablo como hacen hoy día los jóvenes. A mí no me hacen caso ni mis hijos, viejo. Estoy acomplejado por eso. Porque es así, ¿no? La rebelión juvenil ha empezado y la digital es peor, ¿no? Bueno, cámbiale el nombre al periódico o ajustalo un poquito, ponle un lema así que le meta candela. Me gusta el nombre, ¿ah? Porque da idea de autoridad, ¿no? Muy bueno. Pero hay que ver cómo lo refuerza. ¿Ah? ¿Cómo? Esa era la idea. Cuando comenzamos, Muy bien, empezamos muy a bien. barajar nombres y nos gustó el gobierno porque era como que algo impactante, ¿no? Claro que sí. Y siempre Muy han serio. creído que somos el medio de comunicación del propio gobierno. Nos han confundido Es como en mi diversas productor, ocasiones. que su presentación en el internet, tú ves ahí intelectual, no sé cuáles cosas, y en una de esas pone desenfreno. Entonces, ese tipo tiene el tornillo que le falta, y esa es la diferencia. La diferencia está en lo que es rupturista, creo yo, ¿no? Un abrazo, mucho gusto. Que te vaya Un muy abrazo, bien. Julio. Adelante. Hasta luego. Igual. Chao. Amigos, el día de hoy hemos hablado de algo totalmente distinto. Un diálogo entre un periodista joven que viene de un medio digital y yo que vengo de todos los medios antiguos y estoy en el proceso de convertirme en un periodista reconvertido a la digitalidad y a la globalización. Creo que ese es el nuevo destino que tiene la comunicación humana. Abrirse a los grandes problemas chiquitos y abrirse a los grandes problemas, porque los grandes problemas también son chiquitos, y a los grandes problemas grandes que son los de las sociedades y los del país. Pero necesitamos tener una dinámica creativa
innovadora, rupturista, porque la gente quiere ver algo diferente. No queremos la prensa que practica el media fair, la guerra de medios, ni queremos la prensa que apoya el uso de la ley también como un arma contra los mandatarios o los presidentes o las personas. Volvemos con ustedes en la siguiente edición de Sin Floro. Gracias por haber estado con nosotros.